¿Tienen sus Biblias? Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Vamos a considerar el versículo 11, Santiago 4:11. El título del mensaje de esta noche es Controla tu tendencia a criticar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Controla tu tendencia a criticar. Santiago 4:11 dice así. Esta es la palabra de Dios. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Cuenta una antigua fábula, no lo van a encontrar en la Biblia, esto es una fábula. Cierta vez, mientras el demonio atravesaba el desierto de Libia, llegó a un lugar y vio como algunos demonios trataban de tentar a un santo sin tener mucho éxito. No le encontraban la vuelta. El santo parecía imperturbable ante las tentaciones. Tras observar el miserable fracaso de estos diablillos, les dijo, ¿me permiten? Adelante, respondieron los diablillos. Entonces el demonio avanzó dispuesto a darles una clase magistral de tentación. Se acercó y le susurró en el oído al santo, tu hermano acaba de ser nombrado obispo de Alejandría. En el acto, la envidia cambió el rostro sereno del ermitaño. La envidia. Observen la pregunta que hace en el versículo 1 de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Podríamos decir, ¿de dónde vienen las guerras en las iglesias? Porque ese es el contexto, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras en las iglesias? Si hay un lugar que nosotros menos esperaríamos que existieran guerras, es en las iglesias, ¿no? Pero la historia de la iglesia nos dice todo lo contrario. ¿De dónde vienen las guerras en las iglesias? Santiago, observa en el versículo 2, atribuye el origen de la mayoría de los conflictos, por lo menos eclesiásticos, a la envidia. Increíble, ¿no? La envidia. Versículo 2. Es una insana ambición por ocupar posiciones de prestigio dentro de la iglesia. Así es el ser humano, ¿no? Mafalda, ese famoso dibujo Mafalda, con sus ocurrencias filosóficas, ¿no? Y de tanta confrontación a la sociedad, pero ella dijo en una oportunidad, el dibujito, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el jefe de la familia. Interesante. En la lucha por la preeminencia, Y en esa lucha por ser el primero, esto no es nuevo. Ustedes recordarán a los discípulos, ¿no? ¿De qué venían hablando? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién se iba a sentar a la derecha del Señor? Y el Señor ya sabía de qué estaban hablando. Y pregunta, ¿de qué están hablando? Esto está en el corazón del ser humano. La lucha por la preeminencia. En esa lucha, la descalificación de la competencia revela justamente lo que hay en el corazón. Egoísmo, orgullo, envidia. Si yo puedo descalificar a quien compite conmigo, entonces me voy a posicionar mejor. En la política eso es muy común, ¿no? En la política la forma de debilitar
a la oposición es crear una campaña de difamación y se invierte mucho dinero. Ya de por sí es triste invertir dinero en algo tan bajo, pero también es triste que es nuestro dinero, ¿no? Distorsiona la verdad, informes imprecisos, crear rumores en las redes, en los medios. Este mecanismo es muy mundano y es un pecado, y es el pecado que menciona en el versículo 11. Y deja muchas heridas, porque no todos tienen la madurez para lidiar con un rumor acerca de uno. El orgullo oculto en el corazón siempre está detrás de cada conflicto. Siempre que hay un conflicto, nuestro orgullo juega un rol protagónico, siempre. Martín Lutero dijo en una oportunidad: tengo más miedo de mi corazón que del Papa y de todos sus cardenales. Tengo dentro mío al Papa más grande, mi yo. Es nuestro gran adversario. Por ejemplo, hablemos de la susceptibilidad. Es un asunto serio en una comunidad. La susceptibilidad es la persona, para decirlo de forma amable, es hipersensible a la crítica. ¿Qué hacemos con las personas susceptibles dentro de la congregación? Personas que se ofenden fácilmente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Bueno, voy a citar Proverbios 14:17. El que fácilmente se ofende hará locuras. La persona susceptible es una persona que está en peligro, es vulnerable a hacer locuras. ¿Por qué? Porque está continuamente a la defensiva, está centrada en sí misma. Entonces, cualquier situación asume que es contra él o contra ella. Entonces dice Proverbios que el que fácilmente se ofende hará locuras, porque se enreda en situaciones imaginarias. Pero las personas susceptibles tienen básicamente un corazón sumamente egoísta. ¿Qué tiene que hacer una persona hipersensible a la crítica? Una persona que está continuamente controlada por la opinión de los demás. Si va a un psicólogo, va a estar invirtiendo muchas horas y mucho tiempo porque eso está arraigado en el corazón y probablemente nunca lo solucione. Le dará algunas técnicas humanas para poder seguir adelante a pesar de todo, pero la Biblia dice que esta persona necesita arrepentirse, aceptar el señorío de Cristo día tras día, muriendo a sí mismo día tras día, tras día, tras día, entendiendo que Él no es el centro de todo, que no es el ombligo del mundo, que no gira el universo alrededor de Él. Entonces, el hecho de aceptar el señorío de Cristo es poner al Señor en su lugar, en su vida. Es lo que Santiago está confrontando aquí. ¿Saben? Personas ofendidas son altamente contaminantes de otros. Una persona ofendida tiene la necesidad de compartir lo que le pasó con otros. Es una herida emocional y pecaminosa, porque la persona que puede lidiar con Dios, con ese asunto, ¿qué hará? Lo va a compartir con Dios en oración. Y ese es el camino de la madurez, hacia donde deberíamos ir. Cuando alguien encuentra un conflicto, la primera persona que debe saber de este conflicto es Dios. ¿Y quién se lo comparte? Yo. Señor, honestamente estoy ofendido. Y inclusive en oración Dios te puede ministrar. No sé si le ha pasado, pero yo he orado hablando de otra persona y en la misma oración casi como que el Espíritu Santo me indica: el problema soy yo. El problema está en mí principalmente.
Dios está usando esa situación para cambiarme primeramente a mí. Los conflictos son tremendas oportunidades para que Dios me transforme a mí. Sin dudas. Los conflictos revelan mi corazón. Es lo que Santiago confronta aquí. La forma de escribir sobre este asunto indica que es algo que estaba sucediendo. ¿Bien? Cuando dice en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Era algo que estaba pasando y que Santiago está corrigiendo. ¿Bien? Estaba sucediendo. El mandato podría ser traducido, dejen ya de murmurar los unos de los otros. Y está unido a una de las palabras más bellas de la comunión fraternal. Dice allí en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En el griego es una sola palabra, los unos de los otros, la palabra alelón. Alelón es una palabra preciosa, hay más de 50 mandamientos de unos a otros, unos a otros, unos a otros en la Biblia. Por ejemplo, amaos unos a otros, pero la connotación aquí es negativa. No murmuréis los unos a los otros. A propósito, vamos a cumplir este año 5 años de vida de iglesia local, ¿no? Y vamos a celebrar, pero en este año, por primera vez, vamos a tener nuestro retiro espiritual en el mes de septiembre. Y es un momento precioso y es un momento histórico. Si usted nunca ha participado en un retiro, por favor, haga el esfuerzo, téngalo como una prioridad, porque es justamente una oportunidad de invertir. Gracias, espectacular. Ahí, bien atento. Es un paréntesis, no se vayan del sermón, pero en septiembre es un tiempo donde justamente vamos a hablar de alelón, unos a otros, unos a otros. Es el ministerio más importante de la iglesia. Este ministerio de un predicador, un pastor predicando la palabra es sumamente importante. Pero lo más importante que pasa en una iglesia es justamente alelón, de unos a otros, unos a otros. Es el ministerio que fluye en el cuerpo de Cristo, entre hermanos. Entonces, aquí el énfasis es negativo. Hermanos, no murmuréis alelón, unos a otros o unos de otros. Es decir, la murmuración es cuando se habla mal de alguien simplemente por hacerlo. Simplemente es un acto ocioso porque no hay ninguna disposición para ayudar a esa persona. Simplemente se habla mal de alguien. Es un acto improductivo, es un acto estéril, es un acto innecesario, pero sobre todas las cosas es pecaminoso. Porque el pasaje lo menciona, dice, hermanos, comienza, ¿no? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El concepto de hermanos es muy fuerte, es fuertísimo. Si sos hijo único no vas a comprender esto. Si sos como yo, que convivió con 3 hermanos más, lo vas a comprender. El concepto de hermanos es precioso y es la idea de la comunidad cristiana. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Está implícito, es contradictorio. Si somos hermanos, ¿cómo vamos a sabotear nuestro propio vínculo? Entonces, no edifica la iglesia, todo lo contrario, la murmuración aumenta las distancias, no soluciona absolutamente nada. Y cuando la murmuración, el contenido de la murmuración es información no exacta, sino que es falsa, es peor porque es calumnia. Calumnia. Ustedes saben que la palabra diablo es calumniador.
Entonces, cuando existe la murmuración con un contenido falso, entonces estamos haciendo el trabajo del diablo. Tremendo, ¿no? Si este pecado no es identificado y corregido, puede ser un gran problema. Yo conocí hace muchos años una iglesia que nació muy familiar y creció muy familiar. Todos eran tíos, primos y sobrinos, todos. Escuché casi en cada conversación hablar mal de otros. Era el deporte favorito de esta iglesia. Todos hablando mal de otros y especialmente los líderes. Indudablemente los líderes están más expuestos y eran el blanco de todo tipo de críticas. Esta iglesia practicaba la cultura de la murmuración. Qué triste, ¿no? La cultura de la murmuración. Sale naturalmente, no necesitamos practicar mucho. Es simplemente dejarnos llevar. Pero la cultura, lo opuesto, la cultura de la pacificación requiere del Espíritu de Dios, requiere de la humildad, requiere del amor, requiere del Señor. Entonces es antinatural, es lo que glorifica a Dios. Que tantas personas, como sean, ya sea una iglesia pequeña, una iglesia grande, puedan caminar juntos a través de los años, es un testimonio del príncipe de paz, de nuestro Señor Jesucristo. Porque los seres humanos no tienen tal capacidad. Para la muestra hace falta solo un botón. El índice de divorcios puede indicarte, puede documentar lo que estoy diciendo. La murmuración, una práctica diabólica, ¿no? La práctica de lo que dice Santiago en capítulo 5, observen, capítulo 5 de Santiago, versículo 9. Hermanos, nuevamente, es intencional aquí el escritor porque el mandato está bajo ese concepto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Somos hermanos. No os quejéis unos contra otros. Y esto no es simplemente algo del Nuevo Testamento. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre el pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Otra versión lo dice así, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Esto es un mandato no a una iglesia, sino a una nación. La nación de Israel debía distinguirse de cualquier otra nación, porque era la nación elegida de Dios. Y este pasaje podríamos decir que es parte de la constitución, de las reglas de juego de los ciudadanos. Entonces, el chisme es un pecado universal de todas las culturas. Se ha encontrado este pecado en las grandes ciudades, obviamente, somos testigos de eso. La gente disfruta de los programas de chisme, pero también se ha encontrado la práctica de la murmuración en pequeñas tribus aisladas en el medio del Amazonas, porque eso está en el corazón. Entonces, afecta el oído del que escucha y el corazón del que murmura y del que escucha también. Es decir, hay más de uno, no es solamente el que emite, sino el que recibe, y es un asunto serio. En el libro de la sabiduría tenemos un sabio consejo, Proverbios 20:19, dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Por qué? Porque me va a afectar. Me va a afectar. Si alguien practica la cultura de la murmuración,
yo tengo dos opciones. Si me junto con esa persona, tengo que estar dispuesto a confrontar. La otra opción es no juntarme. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Alguien dijo lo siguiente: muchos confunden el chisme con la calumnia. La calumnia es un reporte dañino y falso acerca de una persona, mientras que el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. ¿Se dan cuenta? Muchas personas justifican la murmuración diciendo, pero si es verdad, no importa, sigue siendo algo pecaminoso, aunque sea verdad. Una definición corta de murmuración, Proverbios 11:13, contar secretos ajenos. Contar secretos ajenos. Y qué tentación que es, ¿no? Casi como que es una tentación. Si lo sé, es para contarlo. ¿Cómo yo puedo llevarme este secreto a la tumba? Pero la madurez implica la confidencialidad, de manejar ciertos asuntos que por razones providenciales llegaron a mi vida. Yo debo aprender a manejar eso. La madurez es controlar esa tentación de querer esas famosas palabras, no lo digas a nadie. Es la introducción a todo un asunto de contaminación. Veamos los argumentos de Santiago. El contexto de la carta, no hay tiempo para ir, pero el contexto de la carta, Santiago reúne una serie de pecados. Por ejemplo, la soberbia, la envidia, la contienda y la lengua. Y en este contexto es que habla de la murmuración. Alguien que murmura tiene un problema, básicamente, observen versículo 11, con la ley de Dios y también con Dios mismo. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cuál es el argumento de Santiago? Bueno, es muy simple. Detrás de la murmuración hay una persona que usurpa el lugar de Dios y de la ley de Dios. Es decir, corre a Dios, corre la ley de Dios y ocupa ese puesto, ese cargo. Al juzgar al hermano dice, yo soy la ley y yo soy el juez. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y es un gran argumento, ¿eh? Lo que Santiago está planteando aquí es, ustedes que murmuran, dejen de hacerlo, en primer lugar, pero ustedes que murmuran ya han condenado a esa persona, porque ya han emitido con sus palabras un veredicto. Juzgar pecaminosamente es cuando alguien llega a emitir esa condena como si fuese un veredicto divino, es decir, porque yo lo digo, es verdad. Es decir, se está colocando en la posición de Dios. Eso es lo que plantea el pasaje. Santiago dice, ustedes no son Dios, no tienen todo claro, como Dios lo tiene, pero ya han dictaminado el juicio, siendo que no son omniscientes. Solo Dios conoce todos los detalles. Pero ustedes, hermanos, están murmurando de la ley, están juzgando a la ley, y ustedes no son hacedores de la ley, sino jueces. Ese es el punto aquí. Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Es decir, Cristo es el único juez capaz de salvar o condenar. Solo Cristo, ¿no? Cristo tiene plena autoridad, es soberano sobre toda la humanidad. Claro que sí, en Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo.
para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre delegó al Hijo todo lo que es juicio. El juicio futuro descansa sobre la autoridad del Hijo. Y Cristo es el único juez, pero maravillosamente es el único Salvador. Y esas son las dos posiciones que van a ocupar, o una u otra, Cristo en la vida, en tu vida, en mi vida. Si es mi Salvador, no será mi juez. Pero si es mi juez, es porque no es mi Salvador. Pero Él es ambas cosas. Es su función en la historia de la humanidad. Él estará sentado al finalizar la historia humana en el trono de justicia perfecta, el que todo lo sabe, juzgando a todos los seres humanos. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo dice en muchas partes, pero voy a citar algo que tiene que ver con nuestro tema. Mateo 12:36. Dice Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tremendo, ¿no? Está siendo registrado por el Tribunal de Justicia, el máximo Tribunal de Justicia, Cristo Jesús. Cada palabra pecaminosa que sale de la boca de los seres humanos. Dice Jesús: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es verdad. Esto sucederá. Pero regresemos a la buena noticia del Evangelio. Es aterrador saber que estamos siendo observados, ¿no? Si pasaste un día, no sé, en un lugar y alguien te dice: ¿sabías que hay cámaras por todos lados acá? Cámaras y también micrófonos. Bueno, Jesús dice: de toda palabra ociosa, pero ¿qué puede saber Jesús de lo que yo hablo? Bueno, Él es Dios. Se dará cuenta en el día del juicio. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. ¿Hay forma de arreglar esto? ¿Hay forma de destruir la evidencia? Es lo primero que hacen los infractores, ¿no? Cuando se dan cuenta que hay una cámara que los filmó. Destruir la cámara, destruir la evidencia. Pero ¿hay alguna forma legal? Dejemos esto. ¿Hay alguna forma legal que yo pueda estar en paz con Dios? Que se puedan eliminar todos estos cargos, porque si somos sinceros, hemos dicho muchas palabras ociosas. ¿De qué forma se puede arreglar? Bueno, la respuesta es Cristo. Tus pecados pueden ser legalmente borrados en el marco de la justicia de Dios por la sangre de Cristo, porque Él muere en nuestro lugar para salvarnos, para cubrir con su sangre, lavar con su sangre todos nuestros pecados. La respuesta es Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Significa que si yo creo en Cristo, si yo le entrego mi vida a Cristo, si Él es mi Señor y mi Salvador, entonces no voy a ir a juicio donde toda palabra ociosa ha de salir. Exactamente eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que todos nuestros pecados son perdonados. Pero soy culpable, sí, pero Cristo asume mi lugar. Cristo muere en mi lugar en la cruz. Y yo creo que Él en esa cruz pagó por mis pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Como decía Spurgeon, toda mi teología se resume en Cristo murió por mis pecados. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Amén. ¿Qué de aquellos que enfrentarán el juicio de Dios sin estar en Cristo? Bueno, será terrible. Pero para seguir la línea
Dice Juan, donde hemos leído que todo juicio está en el Hijo, luego dice, de verdad en verdad os digo, Juan 5:24, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es impresionante. Que si alguien cree, pasa de estar muerto en sus pecados a vida y tendrá vida eterna. Y tener vida eterna en Cristo significa que no hay más condenación. La idea del pasaje es, dice, y no viene a condenación. ¿Por qué dice Jesús no viene a condenación? Podría haber dicho no va a condenación. No dice no viene a condenación. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Es decir, cuando yo juzgue a los seres humanos, si alguien cree en mí, no estará en ese auditorio que yo voy a juzgar. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Cristo tiene toda la autoridad para salvar. Cuando alguien confía en Él, pasa de muerte a vida. El versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Se dan cuenta, no? El argumento habla del único juez que puede salvar y perder, y ahora se concentra en las personas que estaban murmurando y juzgando a otros. Dice, ¿pero tú quién eres? La respuesta podría ser, no es tu lugar. No eres capaz, no eres la persona indicada para sentarte en ese trono como juez. Uno solo puede sentarse allí, que es Cristo Jesús, pero baja de ahí. No es tu lugar, es un lugar usurpado. No tenemos la capacidad. La murmuración se elimina cuando los miembros de la iglesia son obedientes a la palabra de Dios. No dije nada, wow, ¿no? Pero eso es básicamente lo que enseña el Nuevo Testamento. En vez de suplantar al juez murmurando, los creyentes se sujetan al juez. Y cuando nos sujetamos al juez, tomamos muy en serio la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dicho de otra forma, la murmuración se practica y se propaga entre los desobedientes. Alguien puede estar pensando, ¿por qué habla el pastor de estas cosas? Deben estar todos murmurando. No, estamos enseñando de forma preventiva. Es la mejor batalla contra el pecado, prepararnos para entender cómo el pecado trabaja en nuestras vidas. Por lo tanto, es una serie de predicaciones en la capacitación de los santos para la obra del ministerio. No vamos a ser muy efectivos en el ministerio si practicamos la cultura de la murmuración. Pero vamos a ser muy efectivos en el ministerio para alcanzar a otros si practicamos la cultura de la pacificación. Si en lo profundo de nuestros corazones practicamos la paz, porque el príncipe de paz reina en nuestras vidas. Porque estamos sujetos al príncipe de paz. Dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Yo no sé si te ha pasado haciendo un asado que te quedaste sin leña o sin carbón. Qué problema, ¿no? Bueno, aquí está visto como algo positivo. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y luego dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Es decir, la contienda continúa cuando hay un chismoso. Cuando alguien que va, lleva y trae. Dice, se apaga sin leña el fuego. Se terminó la leña ya, no hay más fuego. Bueno, dice, cuando no hay chismoso,
ya no existe el fuego de la contienda. En cambio, los temerosos de Dios entienden el peligro de pecar en sus conversaciones. ¿Por qué? Porque son temerosos de Dios. Entienden que Dios está en todo lugar. Dice Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. En lugar de murmurar en nuestras charlas, la Biblia nos desafía a cosas mayores y mejores. Por ejemplo, observen este pasaje precioso de la palabra de Dios. Romanos 14-19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Qué precioso, ¿no? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando yo estoy con los hermanos, tengo que entender que mi participación en la comunión es contribuir a la paz y a la edificación de esas personas. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Eso es lo que tiene que fluir de una mente espiritual. ¿Cómo yo puedo bendecir a mis hermanos? ¿Qué puedo decir para ser de bendición? ¿Qué puedo hacer para influenciar la vida espiritual de estas personas? Esa es una persona que está alineada con las Escrituras. Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las personas espirituales intentan decir cosas espirituales que van a marcar la vida de mi hermano, que le van a ayudar a lidiar en esta vida con sus pecados. En algunos casos, esas palabras serán palabras duras, pero es la dureza del amor. La dureza del amor. Todos necesitamos de la dureza del amor. La buena palabra para la necesaria edificación. Permítanme por un momento, antes de terminar y ir a la Santa Cena, permítanme cruzar del otro lado del alambrado ahora. Es decir, de los criticados, de los damnificados. Alguien dijo, el mayor peligro de recibir críticas no es tu reputación, sino tu corazón. Seamos criticados con razón o sin razón, en ambos casos debemos ir a la cruz. Debemos ir al príncipe de paz que murió por nuestros pecados. Seamos inocentes o culpables de las cosas que se dicen. En última instancia, tengo que remitirme a la cruz de Cristo, donde el inocente murió por los culpables. Ya sea para perdón, porque realmente lo que se está diciendo de mí es verdad, pero si no es verdad, yo necesito ir a la cruz también, porque necesito ver el modelo perfecto de cómo Jesús sufrió por mí. Jesús, siendo inocente, sufrió en manos de pecadores. Entonces yo necesito emular en mi vida su ejemplo perfecto. Así que, culpable o no, voy a la cruz. El Evangelio es el lugar correcto donde yo voy a lidiar con la crítica. En silencio, Jesús, orando, Jesús, y encomendándose al Padre, Jesús. Lo que es claro en la Biblia, que yo debo evitar iniciar el fuego. Eso es muy claro. Yo debo evitar iniciar el fuego de la murmuración, expandir el fuego de la murmuración, y soy responsable, hermanos, preste atención, soy responsable de apagar el fuego de la murmuración. ¿Cómo? Siendo el antipático que confronta la murmuración. Es la cultura de la paz que estamos inyectando en este cuerpo local de creyentes.
controla tu tendencia a criticar. No sé cuántos han leído el libro de C.J. McCain, Humildad, la grandeza verdadera. En una noche de insomnio, estando yo en otro lugar viajando, no podía dormir y por el cambio de horarios, y había una biblioteca de libros, y Dios en su providencialmente me llevó a ese libro, lo saco allí, comienzo a leerlo hasta que llegue el sueño, pero ese libro fue un gran impacto en mi vida. Y el capítulo 8 es maravilloso. Todo el libro es precioso, pero el capítulo 8, titulado Identificar evidencias de gracia. El consejo bíblico para evitar la crítica pecaminosa es: identifica evidencia de gracia en otros. Para decirlo de forma sencilla, observa más bien la obra de Dios en esa persona. ¿Cuánto nos cuesta, no? Somos más inclinados, la tendencia natural es ver todo lo malo de esa persona. Somos así. Creo que la enseñanza de Proverbios 17:9 es identificar evidencias de gracia en otros. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Divulgar rompe amistades. Todo este sermón se resume en un punto. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y podríamos pensar, ¿por qué? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué está en la Biblia? Si es algo que tan normal, ¿no? Ese es el asunto, cuando naturalizamos el pecado. Cuando murmuramos, no estamos reflejando el amor de Cristo. Sin dudas, no estamos reflejando el amor de Cristo. Cuando murmuramos, no amamos a la iglesia de Cristo. Cuando murmuramos, no vivimos la unidad por la que Cristo oró. Juan 17, para que todos sean uno. Cuando murmuramos, no practicamos el mandato de honrarnos unos a otros. No estamos siguiendo realmente a Cristo cuando murmuramos. ¿Por qué? Porque recuerden, la murmuración nace de un corazón egoísta. Y dice Jesús que para seguirlo a Él primeramente debemos ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no estamos siguiendo a Jesús. Es la ilusión de que estamos siguiendo a Jesús, pero no estamos siguiendo a Jesús porque es muy claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, es decir, muera a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Por lo tanto, la murmuración es básicamente la descalificación del discipulado. Y es por eso que tenemos este mandato aquí en la Biblia. Debo pedirle al Señor que me santifique en esta área.